Y aquí, chao. O sea, escribes la ecuación y lo abres. Y todo esto ya no hay malla. Entonces, ¿dónde vas a aplicar ley de voltaje, ingeniero? Tengo una ecuación para levantar esto, tengo que escribir la ecuación. Para levantar esta otra fuente de corriente, siempre fuente de corriente. Escribo, levanto esto y escribo una ecuación. Y esta, 3 ecuaciones sería, ¿sí o no? Esta grandota. En todas, en esta grandota funciona esta corriente y para estos. Para hallar el voltaje aquí, funciona esta corriente. Para hallar este voltaje aquí, funciona esta corriente. Para hallar el voltaje aquí, funciona esta otra corriente de malla ya también. ¿Has entendido? Ya vamos a escribir ahora la ecuación. ¿Cómo se escribe la ecuación? Eso es. Ya saben, ¿no? Ya, ¿cómo escribes la ecuación? Te fijas en el sentido de la corriente de malla, te fijas en el sentido de la corriente, de la fuente de corriente, te fijas en el sentido de la fuente de corriente. Ya tienes las corrientes de malla, has puesto ya, y sabes que aquí hay supermalla y te fijas. Y dices, esta es la corriente de la fuente hacia abajo. Y B e I C, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son 2 ríos. Entonces, ¿quién? La corriente es como el agua, ¿no ves? Son 2 ríos, digamos. ¿Quién le ha sonado menos quién para que la resultante sea hacia abajo? Y B menos IC, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y B, al pasar, viene hacia abajo, ahí está. Y C es hacia arriba, ahí está. ¿Quién le ha sonado a quién para que la resultante sea hacia abajo? Clarito. Y B menos IC. ¿Sí o no? ¿Cómo es? En todas las fuentes de corriente vas a hacer eso. Mira aquí, a ver, mira. Aquí no hay mucho drama, ¿no ve? Uno solo. Aquí lo único que tienes que tener cuidado es el signo. El signo. ¿Por qué, ingeniero? Por esto, mira. Si esta fuente de corriente fuera en aquel sentido, hacia de derecha a izquierda, hacia allá, esta fuente de corriente fuera hacia allá, entonces IX es igual a menos. ¿Por qué menos, ingeniero? Porque este está yendo allá y esta otra está yendo allá, ¿sí o no? ¿Cómo es? Ambos están yendo en sentido contrario, ¿sí o no? De nuevo, esta corriente de malla está yendo allá, hacia allá, ¿sí o no? ¿Cómo es? Y esta fuente, digamos, está yendo hacia allá. Entonces, las dos son iguales, pero IX es igual a menos 50 miliamperios. Es igual a menos, si es que están así en contraposición las direcciones de las corrientes. Pero si están en el mismo sentido, como en este caso, ¿no? Mira qué riquito, está en el mismo sentido. Esta corriente de la fuente hacia allá, esta corriente esta corriente IX también es en el mismo sentido, en los mismos sentidos, IX y esta corriente. Por lo tanto, va a ser la misma, no va a haber cambio de signo. Esta IX va a ser igual a 50 miliamperios, igual a 50. Pero si esta fuente de corriente es allá, entonces IX va a ser igual a menos 50. ¿Me han entendido ya? Digamos que han entendido. Seguiremos. Entonces escribimos la ecuación, ahí está, mira, IB, este es IB, ¿no ve? IB menos IC es el valor de la fuente de corriente. ¿Cuánto vale en este caso? B1 sobre 4, ¿qué está? ¿No ve? B sub 1 sobre 4, ahí está. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ahí está, B1 sobre 4, eso es. ¿Está bien? Pero B1... T1 es 60 voltios, 60 entre 4 sería, ¿no? Y es 15. Mira, ya vas a tener otra ecuación. ¿Han entendido hasta ahí? Entonces, ahora ya he escrito la ecuación y lo levanto.
escribes la ecuación de la fuente de corriente y lo levanto, y aplicas la ley de voltajes en las mallas que sobran. ¿Quiénes sobran? Aquí, y esta de aquí, que sigue siendo malla. Pues, a esta la he abierto, está circuito abierto, pero entonces sigue habiendo, ¿sí o no? Entonces aplicas la ley de voltajes aquí. ¿Cómo se aplica? Como si fuera mallas. Menos 60 más R20 por IA menos IB. Hay resta de corrientes. ¿Por qué? Porque esto está compartiendo por dos circuitos, ¿sí o no? Entonces va a ser menos 60 IA menos IB. IA menos IB. Ya, ¿han entendido? Listo, ahora voy a ver. Menos 60 más R por I. ¿Qué R? 20. ¿Qué I? Estoy trabajando en esta malla, por lo tanto va a ser IA menos IB. Menos 60, aquí está, mira, menos 60, 20 IA menos IB. Operamos, esto pasa al otro lado y vamos a tener otra ecuacióncita para resolver. La supermalla, mira, empezaremos por aquí, 20 IB menos IA, 20 IB menos IA, más B3, mira, 20 IB menos IA más B3, ¿no ves? ¿Sí o no? Ahí está, he empezado de aquí, R por I, 20 IB menos IA más B3, sigo girando, llego aquí, resistencia, R por I, hay que hallar el voltaje, y el voltaje, ahí hay que hallarlo, ¿no? ¿Está bien? R por I. Y de esa manera, aquí, seguimos, ¿no? 5 por R por I, que I y C. 5 por IC. Aquí está. 5 por IC. Igual a 0. ¿Cuántos dispositivos? 1, 2, 3. Aquí va a haber en esta supermalla, es supermalla, ¿no ves? Sí, no es supermalla. Hay 1, 2, ya, dos ecuaciones. ¿No ve? Esta más B3 más 5 por IC. Aquí está, más B3 más 5. 1, 2, 3. Ahí operamos, son tres ecuaciones con tres entonces, vamos a calcular IA y B y C. Resolviendo el sistema de ecuaciones. ¿Cómo es? ¿Han entendido? ¿Cómo es? Inge, serían cuatro incógnitas con B3. ¿Qué dices? Serían cuatro incógnitas con B3, Inge. ¿Dónde? A ver, vamos. B3, ¿cómo cuatro incógnitas? Ya tenemos el valor de IB menos IC es igual a 15. IA menos IB es igual a B3. ¿Dónde está B3? Es dependiente. ¿Dónde está B3? B3 está aquí. ¿Y a qué es igual B3? El voltaje de este. Ah, riquita es este. Riquita es este. Aquí está. Riquito. Ya, ahora hay una trampa mortal aquí. B3 a qué es igual. Sí, efectivamente hay cuatro incógnitas. Nos falta calcular B3. Pero B3 a qué es igual. Canten. A ver, voy a ver. ¿A qué es igual B3? A 60, Inge. No, ¿a qué es igual B3? A la resistencia 5 por IC. 5 por IC. 5, a ver, les pregunto, ¿5 por IC o es 5 por menos IC? ¿Es positivo o negativo? Positivo o negativo, cante. Positivo. ¿Y por qué no negativo?
¿Va a ser siempre positivo o nunca va a ser negativo? Ya saben En la ustedes. resistencia siempre es positivo el voltaje. ¿Qué has dicho? A ver, de nuevo, de nuevo. Ya pues, de nuevo. Sin miedo, muchachín, si te equivocas, tienes que equivocarte. Es una obligación equivocarte cuando estás aprendiendo. Si no preguntas, todos preguntamos, hasta de profesionales preguntamos. No es pecado. A ver, ¿cómo es? ¿Por qué es positivo y por qué no es negativo? Por algo que les he enseñado. ¿Qué les he enseñado? La corriente, aquí dice B3, su polaridad, van a tener cuidado, ahí tienes trampas. Mira, la polaridad es positiva y el IC está entrando por el lado positivo, está bien con nuestro convenio de signos, ¿sí o no? Entonces, por eso es R5 por IC, porque el B3 está de acuerdo, ¿se acuerdan? ¿Qué les he dicho siempre? Para resistencias, la polaridad es positiva por donde le entra la corriente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No ve, así siempre les he dicho. La corriente es, la polaridad de la resistencia es positiva cuando, por donde entra la resistencia. ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Han entendido? ¿Cómo es? Sí, ingeniero. ¿Han entendido esa parte? Mira, el IC está entrando por el lado positivo. Ah, ya, no hay problema, está de acuerdo con esto que me has enseñado, por lo tanto es este y no es esto. Pero, ¿qué pasaría si en el examen chin está? El examen te digo, este es más y este es menos. Listo. ¿Está en contraposición de esta teoría? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Estuviera en contra de esta teoría? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Sí, ingeniero. ¿No ven? ¿Sí o no? Entonces, ahí sí sería R por IC también. Pero el IC tendría que ser negativo. ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué el IC negativo? Porque está entrando por el polo negativo. ¿Sí o no? Y nosotros sabemos que para resistencias por donde le entra siempre es positivo. ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Han entendido? Sí, ingeniero. ¿Cómo es? Está bien, ingeniero. ¿No ven? Interesante. Oye, van a tener mucho cuidado en continuo. Esto solamente sucede en continuo. Porque en continuo sí es bien importante la polaridad positiva y negativa, las polaridades, ¿no ven? Entonces van a tener cuidado. Ah, pero en este caso, ingeniero, este es positivo y este negativo. Está en concordancia con lo que sabemos, que por donde el enche es positivo, por lo tanto es positivo, no es negativo. Pero si esto fuera positivo, así, el problema, te plantearía así, te dice, este es B3, porque este es una fuente dependiente. El B3 es así, a la vaina, y ahora el B3 aquí es igual. Ah, R por I en una resistencia, siempre la ley de Ohm. R por I, ¿qué R? 5, ¿qué IC? Ah, ya, a ver, esta IC está entrando. No, es por el negativo que está entrando, ¿sí o no? Entonces tiene que ser menos IC. ¿Han entendido? Riquito, ¿no? Por eso está aquí. Oye, aquí me había olvidado colocar aquí, oye. No, aquí me he olvidado calcular o mostrar eso. Directamente ya calculado. Ya. Listo. Han entendido, pero el método Supermayas. A ver, vamos, para terminar el show. Qué bonito el Supermayas, es el preferido por todo el mundo. Solamente entra para el segundo parcial. Muy bien, coloco las mallas, coloco las corrientes de malla, ahí está.
Hay supermallas, porque hay fuente de corriente. Muy bien, además, mira, las dos, la IX y esta, tienen la misma dirección, por lo tanto, qué rico, escribo la ecuación. En este caso no hay resta, como en este caso, ¿no ve? Aquí, ¿qué cosa era? Había que haber resta de esta menos esta, ¿no ves, sí o no? ¿Por qué? Porque esta rama pertenece a dos circuitos, mientras que en este caso esta rama pertenece a un solo circuito, por lo tanto, IX es igual a 50 milis. ¿No ves, sí o no? ¿Cómo están de acuerdo? Está bien, 50 miliamperios. Fuera negativo si esta fuente sería al revés, ¿no ves? Si o no fuera al revés, entonces sería IX es menos 50 milis, menos, pero como los dos concuerdan, entonces es más. Eso es lo que molesta o hace que en continua se aplacen los chicos, porque no toman en cuenta estos detallitos, hay que ser bien detallitos. Mira, has entendido, pero no es difícil, es práctica, nomás te cuento. Las dos, tanto la corriente de malla como esta, tienen el mismo sentido, por lo tanto 50 milímetros o 0.050. Está bien, 0.050 sería, ¿no? Ya, en amperios, ¿no? En amperios. Ya, listo. Entonces esto lo abro y queda suelto. Y entonces queda dos mallas, dos mallitas, supermalla, listo. Ahora meteremos ahí, mira, aquí está. Y X es, ahí está lo que acabamos de escribir, aquí está 50 mil, 0.05, ¿está bien? Ya, entonces aplicamos aquí en las mallas sobrantes, menos 25, seguimos. Aquí esta rama pertenece a 2, entonces va a ser R por I, 2 por IY menos IX. ¿Por qué IY menos IX? Porque aquí estamos trabajando y por lo tanto esta corriente es mayor que esta otra. IY menos IX, mira qué riquito. Seguimos girando, R por I, ¿qué R? 5, IY menos IZ, 5 IY menos Z, ahí está. Seguimos, positivo, más 10, listo. Lo reducimos y tenemos esto, ¿no? Ya, vamos a esta otra malla, menos 10, porque esta corriente de malla entra por el negativo, esta corriente de malla entra por el negativo, menos 10. Seguimos, carga, R por I, 5 y Z menos Y, 5 y Z por I, ahí está, mira qué riquito, sigo, 3 y Z menos IX, 3 y Z menos IX, ingeniero, ¿qué? Pero si esto está abierto, sigue funcionando, ese de levantar y abrir el circuito es mental. Los libros dicen virtual también, o mentalmente levántelo, dicen. Pero en la realidad sigue. Por eso aquí R por IZ menos IX. No se olviden ese detalle. Seguimos girando. R por I, 1 por IZ. Listo, ahí está. Y listo, le sonamos y tenemos las tres corrientes. Y a partir de las tres corrientes, todo le podemos hacer. Solamente hay un problema, cuando se te pide potencia en fuentes de corriente, es el único problema que aparece en el método de mallas o supermallas. ¿Por qué, ingeniero? En el método de ramas introduces una nueva variable, ¿no ve? Y cuando necesitas, la potencia en fuentes de corriente, me has dicho, potencia en fuentes de corriente. ¿Cómo se halla en fuentes para fuentes en general? ¿Cómo es? Por I. ¿No es sí o no? ¿Cómo es? Potencia en fuentes siempre es B por I. Si es una fuente de voltaje, ya tienes B y tienes que calcular I. Si es una fuente de corriente, ya tienes corriente y tienes que calcular voltaje en esta fuente. Ese es el problema. Cuando te piden potencia en fuentes de corriente, tienes que, ¿cómo voy a calcular ahora el voltaje aquí, ingeniero? ¿Cómo voy a calcular? En el método de ramas, chicas y chicos, en el método de ramas, me introduces una nueva variable y forma parte de las tantas ecuaciones del método de ramas, ¿no ve que te da flojera resolver? ¿Cómo es sí o no? Mientras que en el método de mallas,
Ay, ¿cómo calculo el voltaje? ¿Cómo calculo el voltaje? ¿Cómo calculo el voltaje aquí, en fuentes de corriente? Si me piden aquí, la potencia aquí es V por I, ya el I puedo calcular, si tengo V1, calculo V1 facilito, es el voltaje V1 es 60, todo puedo calcular, pero ¿cómo calculo el voltaje aquí, V por I? Y tengo, voltaje V no tengo, ¿cómo calculo? ¿Saben cómo se calcula? En el método de mallas, cuando te piden potencia, ¿saben cómo se calcula, chicos y chicas? Aplicando nuevamente la ley de voltajes de Kirchhoff. O sea que aquí tienes que aplicar nuevamente ley de voltajes, voltaje aquí, o aquí también, si quieres, voltaje aquí, más voltaje aquí. En este caso es facilito, el voltaje B3 es este, ¿sí o no? ¿Por qué, ingeniero? Porque están en paralelos y entonces de esa manera obtengo el voltaje de la fuente. En este caso, ¿cómo calculo el voltaje para esta fuente? Pucha, no me queda otra. Hay que calcular por la ley de voltajes otra ecuación adicional. Voltaje aquí, suma algebraica de voltajes aquí, voltaje aquí, voltaje aquí, voltaje aquí. Y ahí aparece el método de ramas, el método. Entonces dices, por ejemplo, yo necesito calcular el voltaje aquí. ¿Cómo calculo el voltaje aquí? No queda otra. Es el método de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La suma algebraica. ¿Necesitas el signo entonces? Sí, ¿cómo consigo? Por el método de ramas, ¿te acuerdas? Coloco los signos. Para fuentes de corriente es más y es menos. Por donde le entra esta corriente, esto es más y esto es menos. Por donde esto, ¿cuál de las dos corrientes, ingeniero? Esta voy a suponer que es mayor, por lo tanto, este es más y este es menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es mayor que esta. Por lo tanto, la corriente efectiva en este sentido va a ser de derecha a izquierda, por lo tanto es más y este es menos. Ya listo. Y para este lo mismo. Esto es más y esto es menos. Listo. Colocas polaridades y después aplicas la ley de voltajes de Kirchhoff. De menos a más voltaje. Mira qué rico, más voltaje sobre la de 50. De menos a más, de más a menos. Voltaje, R por I, 14 por IX. Como ya has calculado y A y B y C, ¿no? Ah, no, es otro problema, ¿no? Aquí está, y A y B y C, y X y Y y Z, ¿no? Ya. Entonces le metes, sigues, de más a menos. ¿Qué voltaje? R por I, ¿qué R? 3. ¿Qué I? ¿Qué I? Y X menos y Z. Ya, listo, y X menos y Z. Está bien, riquito, ¿no? Y X menos y Z. ¿Está bien? Sigues, de más a menos. R por I, ¿qué R? 2. ¿Qué I? Y X menos Y. 2 y X menos Y. El método de ramas. Dije, no hay otro camino más. Me empluma a mí el método de ramas. No, y te cuento, negro, que tienes que aplicar es el 21 método de ramas. Y X menos Y. Igual a 0. Como ya has calculado todas las corrientes y X, Y y Z, de aquí despejas y de esa manera tienes el voltaje de esa fuente y los reemplazas, de esa manera calculas potencia. Ese es el problema en el método de mallas y supermallas. Te piden potencia o quieres la potencia en fuentes de corriente, otra ecuación adicional de ley de voltajes hay que hacer a la fuerza para poder calcular el voltaje. Pregúntame. ¿Han entendido? Casi he hablado en general. Aquí también, mira, otra ecuación, ley de voltajes aquí o aquí también, en cualquiera de las dos. Pregúntame.
¿Han entendido el método de mallas y supermallas? Bueno, ya les he mandado la práctica y la cancha está la pelota está en su cancha, la cancha está en su pelota, casi. Ya. Oye, no he grabado, pucha. Oye, ¿dónde está mi administradora que no me ha hecho notar? Mira, recién, no he grabado, qué bronca. Ariana, ¿dónde estás? Oye, ¿por qué no han dicho? Y ahora, tan bonito estaba esta explicación. Creo que me habían entendido inclusive. Y ahora miren, no ha grabado. Sí, que se entendió. Yo grabé por si acaso. ¿Has grabado? Sí, ingeniero, he grabado. Ya, mándame a mí y a tus muchachos más, ¿ok? A tus muchachos, así. Ya, meta. Cuídense, chicos. Hasta luego, Inge. Oye, perdón, antes de que se vayan. ¿Quiénes son de electromecánica? Aquí, Inge. Hola, Marcelo. Hola, Fabián. Aquí, Inge. Aquí, Nunca ingeniero. me Yo, ingeniero. nunca me fallan los electromecánicos. Yo pensé que no tenía electromecánicas, porque andaban queriéndome sacar de la carrera los jefes y sus dirigentes más. No querían negociar, no sé qué, porque mi director ahí pues me están agrediendo. Y es que yo soy más de 10 años docente de esta materia, les cuento. Pero querían primero sacarme de electromecánica. ¿Quién son de electrónica? Claudia es de electrónica, vos, sí, ¿no? Giancarla, sí, Claudia es de electrónica. Creo que Ariana también es de electrónica, Sí, ¿no? Inge. Sí, de Allá lectura. andan en eso, queriéndome sacar hoy, pero gracias a Dios va a haber elecciones, ahí me voy a hacer pagar y ahí les voy a solicitar que me ayuden para votar por cierto. Pues, va a haber elecciones en eléctrica, por si acaso. Ya, vamos a hablar de eso después, pero tengo ese problema. Ayer me llegó una carta y yo estoy reclamando. Yo soy el más antiguo de toditos y sin embargo me están agrediendo. Bueno, por motivos políticos, yo estoy en contra de las autoridades, por eso. Porque no tengo derechos a pensar diferente, ¿no? Además están haciendo macantes, por eso me opongo. Ya chicos, vamos, pero hay que tener fe, seguimos adelante, cuídense mucho, ¿ok? Chao. Se ha olvidado de los eléctrica.